Hoy nos metemos de lleno en uno de los periodos más fascinantes y, la verdad, más contradictorios de la historia de España, la Restauración. Y en el centro de todo, un sistema político diseñado por un solo hombre, Antonio Cánovas del Castillo. La pregunta que nos va a acompañar es clave. ¿Fue su creación un modelo genial de estabilidad o en el fondo un engaño perfectamente orquestado? Vamos a verlo. Para entender la obra de Cánovas, primero hay que entender el problemón que intentaba resolver. Pensemos por un momento en un país que durante casi 100 años no ha conocido la paz política. Esa era la España del siglo XIX. Así que la pregunta era monumental. ¿Cómo se le podía poner fin a ese ciclo interminable de caos y de violencia? Vale, vamos a sumergirnos un poco en el contexto. Para comprender el sistema canovista, es fundamental ver de dónde venía España y qué es lo que buscaba Cánovas con este nuevo régimen que estaba a punto de montar. Es que el panorama era desolador, de verdad. El siglo XIX en España fue una locura. Guerras civiles, golpes de Estado militares, los famosos pronunciamientos y un desfile de constituciones que duraban un suspiro. La misión de Cánovas, por tanto, era clarísima: diseñar algo que aguantara, algo que por fin trajera orden y un poco de previsibilidad al país. Y aquí tenemos al artífice de todo. Antonio Cánovas del Castillo no era un político cualquiera, ojo, era un ideólogo, un historiador. Su gran obsesión era crear una estructura política que pudiera resistir las tormentas que habían derribado todos los regímenes anteriores. Y su gran proyecto fue la restauración de la monarquía borbónica con Alfonso XII. Pasemos ahora a analizar el diseño del sistema. Porque sobre el papel, en la teoría, lo que Cánovas propuso era elegante, parecía moderno y desde luego sonaba la solución definitiva. ¿Y de dónde saca uno la inspiración para algo así? Pues Cánovas lo tuvo clarísimo. Se fijó en el modelo político que, en aquella época, era el más exitoso y estable del mundo, el británico. Admiraba su capacidad para cambiar y evolucionar sin necesidad de revoluciones, y quiso importar esa fórmula a España. Y toda esta idea la construyó sobre tres pilares, tres patas fundamentales. Primero, el poder compartido entre el rey y las Cortes, dos instituciones que, según él, estaban legitimadas por la propia historia de España. Segundo, un sistema con dos grandes partidos para evitar la fragmentación política. Y tercero, una constitución que fuera lo bastante flexible como para que esos dos partidos pudieran gobernar sin tener que cambiarla cada 2 por 3. Y aquí están los dos protagonistas de la película. Por un lado, el Partido Conservador del propio Cánovas, que representaba la élite de siempre. Y por otro, el Partido Liberal de Sagasta, que daba voz a la nueva burguesía y a las clases urbanas. La idea, que suena genial, era que estos dos partidos, que aceptaban al rey y la monarquía, se fueran turnando en el poder. De forma pacífica, claro, y a esto se le llamó el turno pacífico. El fundamento legal de todo esto era la Constitución de 1876. Y ojo, porque aquí hay un concepto que es clave para entenderlo todo: la soberanía compartida. Esto es crucial. A diferencia de otras constituciones más progresistas, aquí el poder no venía solo del pueblo, representado en las Cortes, no. Se compartía con el rey, que conservaba un poder inmenso. Era, por así decirlo, el árbitro de todo el sistema. A ver, sobre el papel todo encaja, ¿verdad? Un sistema equilibrado, dos partidos leales, un rey que hace de árbitro. Parecía una fórmula infalible para conseguir la estabilidad. Pero si era tan perfecto, uno se pregunta, ¿cómo se aseguraban de que ese turno pacífico funcionara siempre, sin un solo fallo? ¿Cuál era el truco? Y aquí es donde la historia da un giro de guión total, porque una cosa era la teoría, la fachada tan bonita de la Constitución, y otra muy distinta, era lo que pasaba en la realidad, detrás del telón. Esta cita es que lo resume de una forma demoledora. El sistema no dependía para nada de la voluntad de los votantes. Las elecciones eran puro teatro, un paripé para legitimar una decisión que ya se había tomado en los despachos de Madrid. El cambio de gobierno no era una consecuencia de las elecciones, eran las elecciones las que eran una consecuencia del cambio de gobierno que ya se había pactado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo funcionaba exactamente este mecanismo? ¿Qué engranajes hacían posible mantener esta farsa durante décadas enteras? Pues funcionaba como una pirámide de control, perfectamente jerarquizada. Todo empezaba arriba del todo, en Madrid. Allí, las élites de los dos partidos se sentaban, negociaban y pactaban el cambio. Esa orden bajaba al gobernador civil de cada provincia, quien a su vez se la transmitía a la figura clave sobre el terreno, el cacique local. Y aquí llegamos a la palabra clave, la que hay que entender sí o sí para comprender la restauración: el caciquismo. El cacique era el hombre fuerte del pueblo o de la comarca. Era el que controlaba los trabajos, los favores, los permisos, todo. Y a cambio de ese poder se aseguraba de que en las elecciones salieran los resultados que el gobierno quería. Y para eso usaba cualquier método a su alcance.
Claro, para que todo esto funcionara, hacían falta unas cuantas herramientas. Estaba la oligarquía, esa pequeña élite que realmente gobernaba el país. Estaban los diputados cuneros, que eran candidatos paracaidistas, gente que no había pisado en su vida el distrito por el que se presentaba. Y por supuesto, el famoso pucherazo, que era la manipulación directa de las urnas. Ahí valía todo, hasta que votaran los muertos. Así que con todo esto sobre la mesa, llega el momento de la verdad, de responder a la pregunta del principio. Con todo lo que hemos visto, ¿se puede considerar que el sistema de Cánovas fue, en algún sentido, una democracia? Pues la conclusión es bastante evidente si comparamos los dos modelos. Mientras que una democracia de verdad se basa en elecciones libres, donde el poder viene del pueblo, el sistema canovista se fundamentaba en elecciones fraudulentas, donde el poder real lo tenía una pequeña élite, una oligarquía. La participación de la gente, aunque formalmente existía, en la práctica era totalmente irrelevante. Entonces, el punto crucial es este. Cánovas cumplió su objetivo. Vaya si lo cumplió. Logró una estabilidad política que no se había visto en España en un siglo. Pero el precio a pagar fue, ni más ni menos, que la propia democracia. Fue la paz de un sistema cerrado, corrupto y controlado desde arriba. Pero ojo, que mientras todo este tinglado político estaba en marcha, en la sociedad española se movían otras cosas. Justo a la vez que nacía la Constitución de 1876, se fundaba la Institución Libre de Enseñanza, y su propuesta era radicalmente distinta. La verdadera modernización de España no iba a venir de pactos políticos fraudulentos, sino de la educación, de la ciencia y del pensamiento crítico. Y esto nos deja con una reflexión final, que va mucho más allá de este periodo concreto de la historia. El sistema de Cánovas logró la estabilidad, sí, pero dejó fuera a la inmensa mayoría de la sociedad. Y esto nos obliga a preguntarnos algo que resuena una y otra vez. Si las estructuras oficiales no ofrecen un camino real de participación y de progreso, ¿de dónde surgen las verdaderas transformaciones? ¿Dentro de la política o fuera de ella?